Buenos días, doña María Carmen Pano, ¿no? Sí. Bien, ya sabe que viene en calidad de investigada, le informa sus derechos, tiene derecho a guardar silencio, no declararse culpable y a no contestar aquellas preguntas que no quiere contestar. Ha designado abogado que ya ha asignado al señor letrado, ¿no? Sí. Bien. ¿Va usted a declarar? Sí. A todas las preguntas, a todos los que... Voy a declarar a las preguntas de mi abogado, a las preguntas de la acusación popular, a las preguntas de usted y a las preguntas del fiscal. Muy bien, pues el Ministerio Fiscal. Hola, bien, señoría, vamos a ver. ¿Usted qué relación tiene con la sociedad, con Hapgood Time? Usted la constituyen en enero del año 21, ¿no? No, se constituye en abril del año 2021. En abril de... Pero las operaciones comenzaron en enero, 7 de enero del 21. No. No fue así, ¿no? No, las operaciones comenzaron en mayo del 2021, finales de mayo del 2021. Pero la constitución fue de principio de año, ¿no? No, la constitución fue en abril. Bueno, vamos a ver, lo que figura aquí es el registro. Vamos a ver, usted... las escrituras figura sí. Abril. Vale. ¿Usted qué participación tenía en la sociedad? Participación ninguna. Mi hija es la administradora de la sociedad. Y yo, bueno, pues estoy con ella en la sociedad, pero como participación ninguna. Vamos a ver, ¿y la sociedad qué actividad tenía? Comercializadora de hidrocarburos. ¿Esta comercialización de hidrocarburos a qué respondía? Si tenían el soporte físico de personas trabajando en la sociedad. ¿Quién trabajaba en la sociedad? Solamente mi hija como tal dada de alta, más 2 personas que estuvieron y luego fueron despedidas. ¿La iniciativa de constituir la sociedad fue directamente suya o fue a instancia de terceras personas? Fue a instancia de terceras personas. ¿Qué terceras personas? Claudio Rivas. ¿Y para qué? ¿Le explicó el objeto de constituir la sociedad? Simplemente para comercializador al por mayor y al por menor de hidrocarburos. Bien. La supervisión de Hapgood Time, dice que su hija trabajaba. Sí. Sí, pero la supervisión, la administración real, es decir, el manejo de cuentas, de las operativas, de relaciones con otras sociedades, ¿quién la llevaba? El administrativo y Claudio Rivas. Javier Cillán, que era el administrativo, y Claudio Rivas. Vale, Javier Cillán. Vamos a ver, usted en su momento declaró, es decir, que creo que fue en junio, julio del año 20, usted puso en contacto a Víctor Aldama con Claudio Rivas, ¿no? Sí. Fue en septiembre del 2020. Sí, septiembre del 2020. ¿Y el objeto de esto para qué fue esta toma de contacto inicial? Porque Víctor Aldama quería hacer negocios y quería vender unos restaurantes que tenían las 4 torres. Las 4 torres que tenía... tenía 2 restaurantes, tenía problemas económicos y estaba buscando un socio. Sí. O venderlos. Bien. ¿Y usted en la relación con Claudio Rivas cuándo se inicia? Con Claudio Rivas se inicia aproximadamente abril del 2020. Un año antes, digamos, de constituir la sociedad de Hapgood Time. Sí. Bien. Y usted cuando constituye en Hapgood Time, dice que es instancia de Claudio Rivas. Sí. Y ustedes, usted como su hija, ¿no? Digo, su hija es la que figura como administradora, ¿no? ¿Reciben algún tipo de contraprestación por esto? No, en ese momento no. Y posteriormente reciben tanto usted como su hija, ya cuando empiezan las actividades, es decir, algún tipo de retribución mensual por parte de... Mi hija recibe su nómina mensualmente y en principio a mí se me iba a dar una comisión sobre ventas. Sí. ¿Y esa comisión a qué ascendía? No se me dio ninguna comisión. No sé, pero se habló. Entre el 5% de las ventas. De las ventas de Hapgood Time. Sí. Bien. Usted, en fin, pone en contacto a Claudio Rivas con Víctor Aldama, ¿y cuál fue el objeto de esta? Víctor Aldama ha dicho que necesitaba financiación para los restaurantes que tenía las 4 torres, ¿no? Sí. Y Claudio Rivas.
¿Qué pretendía? Quería hacer inversiones. Inversiones. ¿Pretendía obtener el título de operadora para Villafuel? En un principio no se me dijo nada. Luego, con posterioridad, hablaron ellos y es cuando llegan al acuerdo de pedir una autorización para una operadora. ¿Y esto qué fechas más o menos sucede? Pues no lo sé, por noviembre, más o menos. ¿Noviembre de qué año? ¿Del 20? Del 2020. Del 2020. Bien, usted en este momento también, en su momento ha declarado en el Tribunal Supremo, relativo, usted le preguntó, es decir, que acudió a instancias de Víctor Aldama, que acudió a la sede del Partido Socialista en Ferraz, a sí, llevar unas bolsas de dinero. Esto, ¿qué explicación se le dio? ¿Cuál era el objeto de esto? Tanto una entrega como otra entrega de 45.000 euros era para anticipo, digamos, de los restaurantes a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, cuando me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada de qué es, sí, y para qué es. Es decir, ¿esto no tiene algo que ver con la concesión del título de operadora para Villafuel? Lo desconozco. Lo desconozco porque se me dijo que era anticipo de los restaurantes. De los restaurantes de Cuatro Torres, pero esto no tiene nada que ver con hidrocarburos, no. Con el tema no. con la actuación de la actividad de no. Villafuel o cualquier otra sociedad relacionada con la concesión del título de operadora de hidrocarburos. No. Bien, usted a instancias de, bueno, bien Víctor, a usted a instancias suyas se realizó una serie de gestiones ante el Ministerio de Industria, ¿no?, para la obtención de título de operadora, es decir, ¿no?, por parte de Villafuel. Imagino que sí. Sí, usted se pone en contacto en diciembre del 20, ¿no?, y tiene una reunión en febrero del 21 en el Ministerio de Industria, ¿no? No, en enero del 21. Enero del 21 es cuando tiene la reunión. Yo no me pongo en contacto con Industria. No, ya lo sé. Usted se pone en contacto con Víctor. No, Víctor se pone en contacto con Claudio Rivas. Ajá. Y son ellos los que organizan la reunión en Industria en enero del 21. ¿Y usted por qué fue a esta reunión? Porque me dijeron que fuera. En aquel momento usted no tenía ninguna participación en ninguna sociedad. Ninguna. Hardtime todavía no había empezado a operar, ¿no? Bien. Bien, vamos a la constitución de Villafuel. Es decir, y estamos hablando ya del año 21, de julio del 21, se realizan una serie de operaciones en las que una serie de transferencias de dinero por parte de Hardtime a Combustibles Lucinala, que posteriormente fueron transferidos a Villafuel. ¿Usted tiene conocimiento de esta operativa? Sí. Bien, ¿a qué respondió todo esto? Responde a que querían comprar otra operadora que se llamaba Metaway. Sí. Y Hardtime manda un dinero a Combustibles Lucinala para que Combustibles Lucinala comprara esa operadora. Sí. Y de hecho se emiten unos cheques bancarios para la compra de esa operadora. Vamos a ver, con le estoy hablando el 22 de junio del 2006 se realizaron una serie de transferencias a Combustibles Lucinala por un total de 823.400 euros. ¿Esto fue para Metaway o fue finalmente, como sucedió, que por parte de Combustibles Lucinala se hace una transferencia a unas cuentas de Villafuel? Pues eso tendría que responder porque Villafuel, porque quien llevaba toda la contabilidad y manejaba todas las cuentas y manejaba todas las claves era Francisco Javier Cillán. Francisco Javier Cillán. ¿Y Francisco Javier Cillán qué papel tenía en Villafuel? Era el que llevaba todo el tema de contabilidad, tanto de Villafuel como de Hardtime como de Combustibles Lucinala. Sí. Su hija Leonor trabajaba en la sede de Villafuel, ¿no? También sí. Llevándolo de... ¿Y su hija Leonor llevaba únicamente lo relativo a Hardtime o llevaba
otra serie de Solo trámites? solo Have Got Time. Nada relacionado con Villafuel. No, Solo las operativas que tuvieran relación con Have Got Time. solo. ¿Y las operativas con entidades financieras por parte de Have Got Time, las llevaba su hija o las llevaba Cillán? Mi hija abría las cuentas, pero quien llevaba toda la operativa bancaria era Javier Cillán. Y bueno, digamos, en la sede de Villafuel, que era donde estaba su hija, Sí. Con Cillán, estaba también María Luisa Rivas. Sí, ¿Y María Luisa Rivas qué papel tenía ahí en Villafuel? era una de las una apoderada de Villafuel y era la que dirigía Villafuel. Sí. ¿Y su hermano Claudio Rivas qué papel tenía ahí en Villafuel? Pues era el que daba las órdenes, realmente, aunque iba esporádicamente por allí. Bueno, iba todos los días, pero iba 1 hora, 2 horas. Sí. Tanto usted como su hija acudieron en varias ocasiones, entre finales del año 20 y 21, al despacho de Antonio Maura, número 7 de Víctor Aldama. Sí. ¿Cuál fue el objeto de estas reuniones a las que asistieron ustedes dos Pues estaban también presentes Claudio y Víctor, ¿no? Sí. Imagino que sería pues para ver cómo iban los temas, pero poco más. Porque nosotros no teníamos más relación que la de Have Got Time. Sí, pero ustedes llegan ahí algo a hablar, para ver cómo van los temas, pero ¿qué temas? Pues el tema de ver cómo se actuaba, cómo las cuentas, porque no veíamos claro que se estuviera actuando de acuerdo a la ley. Que no estuviera actuando de acuerdo a la ley. A la ley, a que estuvieran haciendo algún, vulgarmente se dice, pues trapicheo, de que no se estuviera haciendo las declaraciones bien, porque a nosotros en todo momento se nos dijo que todo estaba, que además que tenía una auditoría, que cada X tiempo se estaban haciendo auditorías y que todo estaba correcto. Sí, las cuestiones relacionadas con, digamos, con declaraciones tributarias por parte Efectivamente. de Have Got Time, ¿tenían ustedes algo que ver o era también todo era Javier Cillán? Javier Cillán y María Luisa Rivas o alguna otra persona? No, Javier Cillán era el que hacía todo. Quien hacía eso. Y Pedro Marín, que era el administrador de Villafuel, el titular, ¿tenía alguna intervención, alguna participación? Yo no le he visto nunca. No le vio nunca usted por allí, ¿no? No. Vamos, o su hija, vamos, por lo menos, pues su hija iba ahí a la sede de Villafuel. Que lo diga ella. Yo, desde luego, no iba todos los días a Villafuel. Yo no iba todos los días a Villafuel. Ajá. Bien. Vamos a ver. ¿Usted tiene conocimiento de los contratos que firmó Have Got Time con Gaslow? No. No tiene nada. Es decir, usted no sabe, entonces, por lo tanto... No. Que se fijó en una adenda de los contratos una retribución a MTM 180, que era una sociedad vinculada a Víctor Aldama, el pago de un total de 3,5 millones de euros en 15 meses. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Tengo conocimiento porque me lo dijo mi hija, pero nada más. Sí. En el registro de domicilio fueron encontradas facturas, ¿no?, emitidas por MTM 180. Imagino que sí. Sí. ¿Y usted por qué las tenía? Pues porque las tenía yo en casa. Sí, bueno, pues las tenía. No, a ver, como parte de documentación. Ya. Pero ¿por qué tiene esa documentación usted? Si usted dice que era su hija la que llevaba, la que firmó el contrato, ¿no? Sí, pero esa documentación estaba en mi casa porque el domicilio social era mi casa. Ya, el domicilio fiscal de Have Got Time. El domicilio social de Have Got Time era en Girasol. Calle Girasol número 10 de Las Rozas, vale. Que es mi domicilio. Vale. También hubo un proceso de compra de Metaway, ¿no? Se intentó la compra de Metaway, sí. Sí. ¿Y qué sucedió? Que no se llevó a cabo la compra. ¿Y por qué no se llevó a cabo la adquisición de Metaway? Porque se echaron atrás al final. ¿Quién se echó atrás? Los compradores. ¿Y quiénes eran los compradores? Los compradores eran Víctor Aldama y Claudio Rivas. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué echaron para atrás? Porque Metaway tenía intención de que hubiera sido lo que luego posteriormente fue Villafuel. Efectivamente. Que fuera una operadora, ¿no? Exactamente, era una operadora. Entonces estuvieron interesados en comprar Metaway
pero a la hora de la firma en el notario no se llegó a un acuerdo económico. Y vamos a ver, usted dice que vamos en la concesión del título operador a Villafuel, aparte de esta primera reunión inicial que dice que tuvo en enero del 21, luego usted tuvo alguna, o su hija, tuvieron algún tipo de intervención o participación Ninguna. posterior. Ninguna. Únicamente, digamos, en la utilización de Hagao Time para las transferencias Efectivamente, nada más. De vehículo para transferir el dinero de Hagao Time. Nada más. Combustibles Lucinala. Usted, Combustibles Lucinala, era apoderada, ¿no? Sí. Y tenía usted relación, es Carlos Castillo Recio, ¿no? Sí. El administrador. ¿Qué relación tiene usted con Carlos Castillo Recio? Amistad. Amistad. Y con Combustibles Lucinala, la actividad que tiene, ¿algún tipo de relación con ella? Compraventa de combustible. Ya. Igual que Hagao Time. ¿Usted a Marco Antonio Martín Lorenzo le conoce? No. No le conoce nada, ¿no? Vamos a ver, ¿usted sabe las adquisiciones, bueno, tanto por parte de Hagao Time, de una embarcación y de un vehículo Range Rover? Me entero con posterioridad que hay esos bienes a nombre de Hagao Time. ¿Y cuándo se entera usted de estos hechos? Pues me entero una vez que ya se realizó lo de la auditoría, porque dicen que hay que venderlos antes de esto. Entonces, yo soy la que digo que tanto la casa de la alcaidesa como los bienes que tenga esta sociedad se quedan para hacer frente al pago con Hacienda. Sí. ¿Y qué justificación se le dio de haber adquirido la embarcación por parte de Hagao Time? Inversiones. Para Claudio Rivas, que para uso personal de Claudio Rivas. Sí, inversiones. Sí. ¿Y el vehículo Range Rover también? Sí, todo era inversiones. Vale. Usted también declaró en su momento que usted conocía una persona en Portugal, que fue la persona que una tal Alba, ¿no? Sí. Y usted, esta persona es la que puso en contacto con Víctor Aldama y con otras personas, ¿no?, para la constitución de sociedades. Sí. En Portugal. Sí. Sí. ¿Y a qué más personas puso en contacto con Alba? A los socios de Víctor de Aldama. A Nacho Díaz. Sí, a César Moreno. César Moreno. ¿Sí? Javier, que no me acuerdo el apellido. Sí. Y Luis Alberto Escolano. Vale, estas 4 personas constituyen. ¿Usted con estas personas tuvo algún tipo de relación? No. De negocios o con las sociedades que ellos tenían. No. Simplemente les facilitó el contacto de esta persona para constituir las sociedades portuguesas, ¿no? ¿Este contacto también se lo facilitó a Claudio Rivas? Sí. También. Y a lo que hiciera él ya posteriormente. No lo sé. Ya no sabe. También hay un ciudadano chino, y hay también una sociedad constituida en Portugal, Sai Iwa LDA, un tal Lan Chun Sai. ¿Usted conoce a esta persona? No. ¿Y a su pareja Aiwalu? No. ¿Y usted las sociedades Love Corporate, Air Seltzer, 3B Skincare, Global Billion y Liz River? No. No le suenan de nada estas sociedades, ¿no? No. ¿Usted de las operaciones, de la operativa de transferencias de Hagao Time a Portugal, a sociedades portuguesas, usted tiene algún conocimiento No. de las cuentas que podían tener allí abiertas? No. ¿Usted en algún momento ha viajado o ha ido a Estados Unidos o a terceros países con Víctor Aldama a efectos de hacer algún tipo de operativa en cuentas en estos terceros países? No. Jamás. ¿Y usted tiene algún tipo de datos sobre las cuentas de las que son titulares estas, o de las que pueden ser titulares estas sociedades, o sociedades que estén relacionadas con Villafuel? No. Pone más preguntas, Con la venia de su señoría ilustrísima, para aclararle que se olvidó decir que va a contestar también a la abogacía del Estado. Sí, le va a preguntar. Sí. Gracias.
Sí, por parte de la abogacía. Se acercan. Sí, al micrófono. Si enciende el micrófono. Sí. Sí, con la venia, señoría. Buenos días. Simplemente una cuestión. Nos ha mencionado antes que la presentación de declaraciones tributarias en Have Got Time la hacía don Javier Cillán. ¿En Villafuel usted sabe también si era don Javier Cillán? Sí. Bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Por parte de la acusación popular. Sí, encienda el micrófono, por favor. Vale. Con la venia. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, con respecto, le ha preguntado el Ministerio Fiscal sobre Portugal, sobre las cuentas en Portugal o las sociedades en Portugal. Sí. ¿Por qué se eligió hacer sociedades en Portugal? Porque hay distinto régimen fiscal a España y es más beneficioso en Portugal que en España. ¿Todas las empresas que se constituyeron en Portugal fueron en Elvas? O... Todas, menos una que decidió el señor Víctor de Aldama y Claudio Rivas que se hiciera en Lisboa. ¿Y la razón de elegir Elvas había algún motivo concreto? Porque estaba muy cercana a la frontera con España. ¿Esta tal Alba que le han preguntado usted de qué la conocía o de...? Me la presentaron porque me dijeron que era una persona que se podía, vamos, que hacía y abría cuentas en Portugal, nada más. ¿Las empresas portuguesas de alguna manera llegaron a actuar o no se pusieron en funcionamiento, se constituyeron, pero no llegaron a trabajar y a relacionarse con Villafuel o con Have Got Time? Con Have Got Time no, con Villafuel lo desconozco. Vamos a ver, con respecto, le han preguntado antes sobre la reunión en el Ministerio para poder obtener la licencia por parte de Villafuel. ¿La fecha pudo ser el 13 de enero, esa reunión pudo ser el 13 de enero del 2021? La fecha exacta no la recuerdo, es en enero, pero no recuerdo. En cualquier caso lo digo porque en alguna documentación aparece como 28 de diciembre del 2020. En cualquier caso, en diciembre de 2020 no fue. Bien. ¿Esa reunión dónde fue exactamente? ¿En qué oficina? ¿En qué despacho? En una sala de juntas bastante grande que hay en la primera planta del Ministerio de Industria. ¿Y usted llegaron en grupo, llegaron por separado? ¿Cómo? Llegamos 4 personas, Claudio Rivas, 2 técnicos que vinieron expresamente de Córdoba y yo. ¿Estos técnicos de Córdoba tenían algo que ver con Metaguay o no tenían nada que ver? No sabe Lo usted. desconozco. Bien. En esa reunión, ¿qué es lo que se dijo? Se habló, me imagino, de la licencia, pero se les puso algunas condiciones, se les dijo que tenían que entregar una documentación. ¿Cómo sucedió? Sí, habló Claudio Rivas, después hablaron los técnicos y se quedó en que si una vez presentada toda la documentación telemática se le hiciera seguir. Bien. Ustedes se reunieron con el director del gabinete, con el señor Vidart. Sí. ¿Él les dijo que tendría que consultar algo o no? Simplemente No. les... Y su presencia, usted ha dicho que le dijeron que estuviera presente, pero nunca Nada le más. explicaron por qué. No. Vamos a ver, en ese momento que tiene lugar esta reunión, Have Got Time es quien, en principio, debería realizar la labor que luego realizó Villafuel. ¿No es así? No. No. Es decir, no tenían intención de transformar... y usted exactamente... el vehículo donde fueron era propiedad, donde usted, ¿recuerda usted cómo fue? ¿Fue en vehículo, fue en taxi, fue...? No, era un Audi Q3, propiedad de Álvaro Gallego. ¿Y qué relación tenía Álvaro Gallego en toda esta Era situación? amigo, tanto de Claudio Rivas como mío. Vamos a ver, en esa reunión les recibió Coldo, ¿conoce usted a Coldo? Sí. ¿Y las recibió en el ministerio? Nos recibió en el ministerio. ¿Y les introdujo luego a ustedes en la reunión? ¿Simplemente les recibió en la puerta o les acompañó? Nos acompañó en la reunión. Con relación
en el acontecimiento 888 habla usted en su declaración en la Guardia Civil de una reunión, cambiando de tema, de una reunión que hubo en Canarias con Ángel Víctor Torres. Usted sabe el objeto, usted cita que en esa reunión, parece ser, estuvo también Claudio Rivas, Víctor de Aldama, Estela Duarte. ¿Usted recuerda o le contaron el contenido de esa reunión que No. tenía que ver, pero tenía que ver con hidrocarburos, Sí, con... pero no me contaron para qué. Y no le contaron tampoco a continuación el resultado No. de esa reunión ni nada por el estilo? No. Vamos a ver. Le han preguntado antes sobre los Corbillo. Bien, ¿los Corbillo intervinieron, alguno de los hermanos Corbillo, de alguna manera en la compra del chalet en Línea de la Concepción? Lo desconozco. Señor letrado, eso no se está investigando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Con respecto, le ha preguntado el Ministerio Fiscal sobre, bueno, pues 2 estancias que tuvo usted o que acudió usted a Ferraz. Bien, ¿en alguna otra ocasión la dijeron o la señalaron que fuera a Ferraz a entregar otras cantidades de dinero? ¿O solo? No. Bien, ¿y cómo fue, si nos puede detallar las 2 ocasiones en que usted fue, cómo fue exactamente? ¿Cómo fue el encargo y cómo se realizó el encargo de llevar ese dinero? A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor Aldama. Víctor Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chofer, que se llama Beiro, y que por favor él no puede salir del despacho, que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema y se lo llevo a Ferraz. La primera vez fui en un taxi y la segunda vez me llevó Álvaro Gallego. ¿Y le llevó, recuerda usted el coche que le llevó o no? Álvaro Gallego me llevó en el mismo Q5 o Q3 que entra en el Ministerio de Industria. ¿Recuerda las fechas exactas de esos 2 viajes o no los recuerdan? Abril del 2020. ¿Los 2? Perdón, octubre del 2020, los 2. Y no sé, porque creo que antes no me ha respondido, ¿le hicieron en alguna otra ocasión propuestas de llevar otras cantidades? No. Vamos a ver. Con respecto al funcionamiento de Hackathon Time, quien tenía las autorizaciones y las claves para acceder a las cuentas era el señor Cillán. Sí. Pero en algún momento usted o su hija recuperaron el control de la cuenta, por así decirlo. ¿O no? Pero ya al final. Y cuando recuperaron el control de la cuenta, ¿investigaron ustedes las transferencias que se hicieron desde esa cuenta o no miraron el historial? No se miró el historial. ¿Y sabe usted o le consta si en algún momento hubo transferencias pues a cuentas en China o en República Dominicana? Me consta que no. Que no hubo transferencias. Que no hubo transferencias. ¿Y a cuentas en Portugal? Si hubo, no sé si habría alguna, pero si hubo alguna, fue mínima. Usted antes ha dicho que tuvieron una serie de reuniones, pues porque a usted le interesaba saber si se estaban cumpliendo con las obligaciones fiscales o las obligaciones legales en general. ¿En qué momento empieza usted a sospechar que hay algo irregular o que no se está cumpliendo algo? Pues en el momento en que se empieza a hablar de hacer un concurso de acreedores. Y, por ejemplo, las obligaciones fiscales las rellenaba Cillán, pero las presentaba usted o su hija o quién presentaba. Sí, las hacía todas Cillán y se presentaban a través de una gestoría. Pero quien hacía absolutamente todo era Francisco Javier Cillán. Y una vez que se empieza a hablar precisamente de esa situación que nos comenta, ¿cuál fue su reacción? ¿Buscaron un abogado, un asesor o...? Había un abogado que fue el que llevó a cabo el concurso de acreedores y se hizo una auditoría donde parecía que todo estaba correcto. Vale. ¿Tuvo usted
en cualquiera de las sociedades donde era apoderada o su hija, o pudiera intervenir su hija, relación con Corbillo Energy? No. No. ¿Pero conoce esta sociedad? No. En las actuaciones aparece cuando la Guardia Civil entra en su casa y hace una investigación. Bien, aparecen una fecha, 18 de julio del 2023, que usted está en el Hotel Catalonia Royal Bávaro, en República Dominicana, y luego el 31 de enero en el Real Continental de Santo Domingo. Estos viajes a República Dominicana tenían que ver con la actividad empresarial que usted ejercía, o no tiene nada que ver con la actividad empresarial. No. No tiene nada que ver. No. Vamos a ver. Ustedes, al dedicarse precisamente al tema de hidrocarburos, ¿le consta a usted la procedencia de los hidrocarburos o del petróleo, si se hacían compras en Venezuela o en Georgia? A mí no me consta. Pero usted sabe el origen porque usted habla en su declaración de que hubo 11 barcos, que Rivas dijo 11 buques. Dicho por Claudio Rivas y por Víctor de Aldama. Pero a mí no me consta, es lo que ellos dicen. ¿Y qué decían del origen del petróleo? Es decir, que ellos pretendían introducir petróleo ruso a través de Georgia. Y el venezolano a través de República Dominicana. Bien. Y a través de Georgia no sabe usted si el contacto... Esto no es objeto de investigación, no tiene nada que ver con la causa. Bueno, pues vamos a ver. Con respecto a Lucinala, ¿cuál fue la actividad concreta? El dinero para constituir esta sociedad, ¿quién lo puso? Claudio Rivas. ¿Y Hapag Time también lo puso Claudio Rivas? Sí. ¿Usted de esta sociedad Lucinala recibió, o ha dicho que no recibió nunca los porcentajes que le correspondían? Nunca. De ninguna de las actividades en las que usted intervino? Nunca. Y en cuanto a los beneficios que pudieran dar estas sociedades en las que usted tenía relación, ¿cómo se repartían? ¿Sabe? ¿Había reparto de beneficios? ¿No lo había? No había reparto de beneficios. Estaban manejadas por Francisco Javier Cillán. ¿Y no les informaba a ustedes en ningún momento de cómo iban las empresas, de sus rendimientos económicos? Bien. Y con respecto, ya para ir terminando, a Metaguay, dice que en el notario no hubo un acuerdo económico. No se llegó a un acuerdo económico una vez en el notario. Bien. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo económico? Lo desconozco porque yo no estaba dentro de esa sala. Bien. ¿Quién estaba dentro de la sala? No sé quién estaría porque yo me marché antes. ¿Su hija estaba o su hija no estaba? Creo que sí, pero no lo sé. ¿Y le suena a usted o recuerda usted, si estaban en la sala o no en la sala, en el notario, alguno de los hermanos Corbillo? ¿Tenían relación los hermanos Corbillo precisamente con esta empresa? Creo recordar que estaba Cristian Corbillo. Bien. ¿Y en algún momento le indicó el señor Rivas o Aldama de cuál era el motivo por el que ellos conocían a los hermanos Corbillo, No. alguno de ellos? Eso lo desconocía. No. Pues, y la última pregunta ya, vamos a ver, ¿conoce usted o le suena haber oído a Mohamed Lamine Boustia? No. ¿No le suena quién era el propietario de la embarcación que se vendió, que ustedes compraron como inversión? No, yo no llegué a conocer a este señor, no sé quién es. Vale, pues no hay más preguntas, muchas gracias. Con la venia de su señora ilustrísima Carmen, vamos a puntualizar algunas cosas porque creo que no han quedado claras. Usted dice que el dinero que sale de su empresa de Lucinala a Villafuel, que en realidad es para Metaguay, pero no es verdad. ¿Quién controlaba las cuentas de su sociedad? Francisco Javier Cillán. ¿Había un proceso de verificación en 2 pasos? Es decir, que para hacer cualquier operación, aparte de introducir las claves telemáticas, ¿había un teléfono de verificación? Sí. ¿De quién era ese teléfono? De Francisco Javier Cillán. O sea, que tenía las claves y tenía el teléfono. verificador. Bien. Otra cosa.
¿Puede ser por ese motivo que usted no sepa que el dinero que se transfiere de su sociedad no va para la operación de Güell, sino para la operación de Villafuel? Imagino que puede ser posible, claro. Yo no controlaba las cuentas. O sea, que ese es el motivo por el que usted sigue insistiendo que era para la otra operación. Efectivamente, pero vamos, yo no lo sé. Vamos al Ministerio de Industria. ¿Quién había en la reunión? Koldo García. Eso es lo que ya, lo demás ya lo ha dicho, es que me faltaba uno. Koldo García. ¿Qué papel tiene Koldo García ahí? Intermediario. Sí, pero ¿qué ocurre en la reunión con relación a Koldo? Vamos a ver, el señor Claudio Rivas expone lo que necesita, lo que quiere, los técnicos se explayan. Sí, le dicen que presente la documentación telemática y qué más. Y que se presente a través de Koldo García. Eso es. Vamos con las declaraciones tributarias. ¿Las hacía, ha dicho usted, todo Cillán? Todas. Y una gestoría. Y una gestoría. Y una gestoría. Pero todas, digamos que la gestoría lo único que hacía era meter en el 303 todos los datos que pasaba Francisco Javier Cillán. Lo que usted ha relatado, Carmen, sobre Canarias, una relación con el ministro Ángel Víctor Torre, ¿lo ha visto usted? ¿Se lo han contado? ¿Cómo? Me lo ha contado tanto Víctor de Aldama como Claudio Rivas. Pero usted no estaba allí, no estaba en Canarias. Yo no. Dos cosas más y acabamos. ¿Acompañaba usted casi siempre o siempre a su hija para todo lo relacionado con la operativa de las sociedades? No. No asesoraba a su hija ni la aconsejaba. La podía asesorar, pero había veces que la acompañaba, pero la mayoría de las veces yo no la acompañaba. Ha relatado usted que hizo 2 entregas de dinero en la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz y que solo hizo esas 2 entregas. ¿Por qué no sabe usted si hubo más entregas y por qué deja de hacerlas? ¿Tiene un enfrentamiento con Víctor de Aldama? Tengo un enfrentamiento con Víctor de Aldama. Cuéntelo, por favor. Y le digo que es la última vez que a mí me utiliza. ¿Ese enfrentamiento se produce porque le acusa usted de que se ha quedado 10.000 euros? Sí. Y a partir de ahí dice usted que se acabó. Y a partir de ahí ya es cuando digo se ha terminado el que yo te lleve dinero a ningún sitio. 2 preguntas rapidísimas. Tanto en Lucinala como en Promalter, ¿quién tenía las tarjetas de débito? Claudio Rivas. Y cuando había que llevar dinero o había que hacer algo, ¿qué le ponían en las claves, en los mensajes de WhatsApp, qué claves utilizaba para el dinero? O bien camisetas o bien escrituras. Y por último, ¿sabe usted dónde puede estar la contabilidad por trimestre de H en los dispositivos intervenidos por la UCO? La tiene que tener Francisco Javier Cillán. O sea que usted dice que eso tiene que estar en el móvil, por ejemplo, de Cillán intervenido. De Cillán o en el ordenador de Francisco Javier Cillán. No hay más preguntas, ilustrísimo señor. Muchas gracias. Muchas gracias y por retirar. Buenos días.